Atención, preocupación máxima en México. La presidenta Claudia Sheinbaum desató una polémica gigantesca al afirmar que no planea establecer una guerra frontal contra el narco, no como se hacía antes, por lo que habló de las formas que tiene calculadas para encarar la problemática de seguridad en su país, ideas muy similares a las planteadas por Gustavo Petro en Colombia y que poco resultado han dado. Pero antes de seguir con esta información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres más contenido como este. Comenzamos. Nuevamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no regresará la guerra contra el narco en su mandato. Esto luego de la ola de violencia que se ha reportado en los últimos días en Sinaloa y en alusión a que en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que transcurrió de 2006 a 2012, se permitió dicha confrontación cuando se pidió a los integrantes del ejército mexicano llegar a los estados para combatir a los delincuentes. No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría, dijo la mandataria mexicana. Desde el podio de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo recordó que durante su mandato se planea tener en cuenta al menos 4 principales ejes como estrategia de seguridad, que son prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia. Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia. Y presencia en esta estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Claudia Sheinbaum destacó que se hizo un programa que se llamó Barrio Adentro, donde se sumaron las secretarías para ir a tocar casa por casa en los lugares de mayor índice delictivo. En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. ¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón, resolvíamos ese problema. Si el joven, la joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos a la preparatoria con la beca. Si no tiene universidad o no tenía trabajo, le encontrábamos trabajo. Es decir, una estrategia integral focalizada que nos permita atender de manera integral a las familias y evitar que las y los jóvenes se incorporen a un grupo delictivo. Se mantiene Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, los trabajos de cultura que había, de semilleros, pero además estamos fortaleciendo este programa. En este punto es natural que este discurso le suene un poco familiar, quizás le suene un poco petrista, porque sí, así de semejante es la forma en la que Gustavo Petro viene manejando la presidencia de Colombia. Ese discurso de falso acercamiento a los grupos armados que terminan beneficiándose del Estado sin pagar por los crímenes cometidos es ese falso acercamiento del cual debería temer México. Solo por nombrar algunos de esos experimentos fallidos de Gustavo Petro, recordemos que cuanto delincuente de su camada se le atravesó por delante, corrió a nombrarlo gestor de paz, semejante premio para alguien que debía pagar por crímenes cometidos. Bueno, de esa misma forma, Claudia Sheinbaum pretende manejar la seguridad interna de México. ¿Y cómo no iba a ser parecida a la estrategia fallida de Petro? Si es que el mismo colombiano aseguró que la Sheinbaum militó en el grupo guerrillero M-19, del cual Petro era cabecilla. Es decir, Sheinbaum viene con la escuela petrista incorporado dentro de las venas. Mañana
se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M19. Es decir, que para quienes no quieren 2 tazas, ahora el M19 ha dado 2 presidentes en América Latina. Pero sobre Brasil, presidente. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum es totalmente admiradora de Gustavo Petro, a quien salió a defender cuando el mandatario denunció que supuestamente sería víctima de un golpe de Estado. Palabras más, palabras menos, dijo que Petro contaba con el respaldo del gobierno mexicano y cuestionó al Consejo Nacional Electoral por su afán de investigar las violaciones monetarias de la campaña presidencial de Petro. Desde Colombia no faltaron las reacciones a la intromisión de Sheinbaum. El senador Humberto de la Calle le pidió a ese país, y en particular a la presidenta, ocuparse de problemas internos y aferrarse al principio de no intervención. De la Calle reclamó que la mandataria acogió, sin más, la versión de Petro sobre la existencia de un golpe de Estado, pese a que internamente las altas cortes ratificaron la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar administrativamente la campaña del hoy mandatario. Y dijo de la Calle: es cierto que esa es la versión de nuestro presidente, pero la presidenta Sheinbaum, al dar su declaración, no advirtió que frente a ella hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del propio Consejo Electoral, que si bien pueden ser materia de discusión, muestran a las claras que la teoría del golpe de Estado se aleja de la realidad, o al menos de las convicciones de millones de colombianos, explicó el congresista. En todo caso, y en ese sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aseguró: no se trata solo de reaccionar a los delitos, sino anticiparse a ellos usando inteligencia para analizar datos e identificar patrones, dijo en relación con las estrategias de Sheinbaum. Por ello, García Harfuch destacó que el primer eje se centra en la atención a causas estructurales de violencia, como la pobreza y la desigualdad. Es decir, su objetivo es priorizar a las familias más vulnerables para cerrar la brecha de desigualdad, así como encaminarse a una mejor calidad de vida, y se evite que algunas personas, particularmente jóvenes, sean reclutados por la delincuencia. Eso de equilibrar pobrezas o equilibrar desigualdad es lo que más miedo produce, porque no se trata de quitarle al que mucho tiene, sino de saber darle al que quiere un poco más, siempre y cuando haga méritos para eso. Asimismo, García Harfuch destacó la importancia de desplegar un cuerpo como la Guardia Nacional para brindar apoyo y protección a miles de familias en México, y dijo: es un andamiaje fundamental, no solo para la población, sino también para los investigadores y agentes de inteligencia que operan en el país, insistió. Y es que entre los principales delitos que se han registrado en los últimos días en Sinaloa, se informó sobre el ataque directo e incendio a un restaurante presuntamente de sushi, ubicado en la colonia Los Huizaches, donde un comando armado abrió fuego contra el sitio. En todo caso, es preocupante lo que ocurre en México, es preocupante el futuro que viene si se siguen tomando este tipo de decisiones. A los violentos hay que atacarlos con contundencia. Bukele, el presidente de El Salvador, ya dio muestras de eso. Con la delincuencia no se puede ser blandos y mucho menos premiarlos con puestos diplomáticos, como viene haciendo Petro, que también con esas acciones da muestra de lo mal camino que es ese. Así las cosas, un abrazo para el pueblo mexicano. Estén muy atentos con las decisiones que se tomen. No vaya a ser que terminen perjudicándolos aún más. Si te gustó este contenido, te invitamos a que lo compartas. Déjanos un mensaje en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. elambito.com